San Juan capítulo 1, el versículo 43. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Y le dijo: de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Amén. Hermanos, en nuestra labor de engrandecer el reino de Dios aquí en nuestro país y también a las naciones, el Señor nos ha dado, hermanos, una estrategia, ¿no? Una manera de llegar, hermanos queridos, a las personas. En la Sagrada Escritura encontramos, hermanos, diversas maneras como las personas llegan a nuestro Señor Jesucristo. En nuestros tiempos, una de las hermanas me dijo: yo acepté a nuestro Señor Jesucristo a través de un mensaje radial. Y probablemente usted también tenga un testimonio personal. En este capítulo leído, capítulo 1 de San Juan, encontramos en la experiencia de los primeros discípulos de nuestro Señor Jesucristo, la manera como llegaron a conocer a nuestro Señor Jesús. Entre ellos tenemos el versículo 35, nos dice, 35 y 36 nos habla de la forma como Andrés, el primer discípulo de nuestro Señor Jesucristo, y Juan llegaron a conocer a Jesús. La Biblia dice, versículo 36, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. ¿Quién estaba predicando aquí, hermanos? Juan el Bautista estaba predicando. Y los discípulos de Juan el Bautista, ¿no? Aquí Andrés y Juan, ellos escucharon cuando Jesús dijo: he aquí el Cordero de Dios. Y ellos siguieron al Señor Jesucristo. Y ellos, hermanos, tuvieron esa revelación que Jesús era el Mesías, el enviado de Dios. Ahora, tenemos luego Andrés va, versículo 40 nos dice: Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que había oído a Juan y habían seguido a Jesús. O sea, Andrés halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo, y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Simón llega a conocer a nuestro Señor Jesucristo a diferencia de Andrés y Juan. Ellos a través de la predicación de Juan el Bautista. Pero Simón el Pedro escucha, hermanos, escucha el testimonio de su hermano. Andrés le dice: hemos encontrado al enviado de Dios, hemos encontrado al Mesías. Y vamos, Pedro va y tiene un encuentro personal con nuestro Señor Jesús. Tenemos también en el versículo 43, dice: el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe fue, hermanos, tuvo su encuentro personal con el Señor Jesús por un llamamiento personal de nuestro Señor Jesús. A diferencia, hermanos, de Andrés, de Juan, Simón Pedro, tiene él diferente experiencia. Es un llamado personal. Ahora, tenemos a Natanael.
Natanael, hermanos, encuentra al Señor Jesús de otra manera. Dice versículo 45, Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Entonces, la palabra del Señor, hermanos, nos muestra que hay diferentes maneras de llegar a nuestro Señor Jesucristo, sea por predicación, sea, hermanos queridos, a través de un familiar o invitación de un amigo. Y para nuestra visión, ¿no?, actual, que hemos adoptado, hermanos, Asamblea de Dios Misionera del Perú, estamos trabajando, hermanos, con esa visión maravillosa de predicación en las casas, llamadas células. Y allí, hermanos, desarrollamos también el discipulado 1A a 1. Pero nos ha dado también el Señor, hermanos, una dirección extraordinaria. ¿Cómo podemos, hermanos, llegar a las personas y traerlos para nuestro Señor Jesucristo? Y entre ellos nos ha dado algunas estrategias, ¿no? Una de ellas es, por ejemplo, el factor Bernabé, que ya hemos visto en una clase anterior. Factor Bernabé, cómo nosotros podemos, hermanos queridos, a través de hacer una amistad profunda con las personas, hermanos, traerlo a la iglesia, a nuestra célula, y allí ponerlos en contacto con la palabra de Dios, y allí, hermanos, van a tener su experiencia con el Señor. Pero también la otra estrategia de evangelismo que Dios nos ha puesto, hermanos queridos, en nuestra célula o en esta visión que estamos trabajando es el factor Natanael 3. ¿En qué consiste, hermanos, este factor Natanael 3? Factor Natanael 3 sigue, hermanos, sigue el modelo de aquí, cómo Felipe invitó a su amigo dándole un testimonio de su encuentro con el Señor Jesús. Y Felipe va, hermanos, y tiene, hermanos, una asombrosa experiencia con nuestro Señor Jesucristo. Siguiendo ese ejemplo, entonces nosotros vamos a desarrollar este trabajo en nuestras células llamada Factor Natanael o el proyecto Natanael 3. Decía, ¿en qué consiste, hermanos queridos, este proyecto Natanael que vamos a realizar o ya estamos realizando en nuestras células? Tal como su nombre dice, Factor Natanael 3. ¿No? Orar, hermanos, en nuestro deseo de ganar almas para el Señor Jesucristo, en nuestra pasión de querer evangelizar, en nuestro deseo de querer llegar a otra persona y traerlo para el Señor, hermanos, vamos a orar. Por ejemplo, hay creyentes, hermanos, en mi caso, más de 37 años estamos dentro de la iglesia. Puede que ya no tengamos amigos muy cercanos, pero vamos a orar al Señor. Señor, concédeme, Señor, oportunidad de tener personas, Señor, a quienes tú quieres, Señor, que yo me acerque, Señor, y los rodee para llevarles, Señor, a ti. Para que, Señor, para que estas personas tengan un encuentro personal contigo. Y vamos a esa etapa de oración, hermanos, no sé cuánto tiempo puede ser, donde el Señor nos va a dirigir. El Señor nos va a dar, hermanos, la orientación, nos va a hacer llegar a las personas. Entonces, teniendo esas personas que en este caso, siguiendo modelo de Natanael, de Felipe, podrían ser nuestros amigos, de repente mis amigos antiguos, o quizá, hermanos queridos, los vecinos con quien estoy desarrollando una amistad, ¿no? O quizá mi compañero de estudio, o con mi compañero de trabajo. Entonces, después de orar al Señor,
probablemente ya tenga, hermanos queridos, ¿verdad? Las personas, nombre de las personas. Como dice Factor Natanael, 3, por lo menos tener 3 personas en nuestro corazón. Ya, a estas personas voy a llegar con la palabra de Dios. Bien, teniendo, hermanos, ya una claridad quiénes son esas personas, vamos a tomar algunos pasos. Estos pasos son, nuevamente, repetimos, la oración. Pero esta vez no vamos a orar para que el Señor nos dirija a quién, porque ya puso el Señor en nuestro camino a 2, 3 personas, o amigos, o vecinos, o compañeros de trabajo. Entonces ya tengo. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a orar ya, hermanos queridos, con sus nombres. Nosotros ya vamos a, si fuera posible, llevar a nuestra célula ya esos nombres. En una de nuestras células, las hermanas colocaron la relación, y ahí decía relación de nuestros Natanaeles. Cada miembro de la célula trajo el nombre de su hijo, de su vecino, de su amigo, y colocaron la relación. Entonces, en nuestra célula podemos nosotros, hermanos, tomar un tiempo especial por esas personas para orar. La palabra del Señor nos dice en Mateo capítulo 18, el versículo 19, que el Señor está donde están 2 o 3 congregados, Él está, dice, en medio de ellos. En nuestra célula está el Señor Jesucristo. Por supuesto, si no sería hermanos, vana sería nuestra reunión. Nosotros vamos con expectativa que donde estamos congregados más de 2 personas está nuestro Señor Jesucristo. Tiene que haber, hermanos, esta fe activa, esta fe real, hermanos, que estoy yendo a mi reunión, allí está el Señor Jesús. Entonces, allí, hermanos, puede ser muy oportuno para que usted y yo tomemos los nombres de nuestros Natanaeles y orar con nuestro hermano. Versículo 20 dice, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Versículo 19 dice, otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Hermanos, el Señor Jesús nos dio una fórmula extraordinaria para lograr, hermanos queridos, cosas maravillosas para la honra de nuestro Señor Jesucristo. Use, cuando esté en la célula, ¿no? Nuestros líderes pueden, hermanos queridos, pedir que los miembros lleven el nombre de sus Natanaeles. Y luego en la célula, hermanos queridos, si fuera posible, en nuestras oraciones de victoria, añadir siempre el nombre de nuestro Natanael. Tiene que ser, hermanos. Estamos orando al Señor. Estamos en una campaña de oración todas las primeras semanas del mes. Y estamos, hermanos, orando para que el Señor, hermanos, nos dé esa pasión, ese sentimiento, pero ardiente, de tal manera, hermanos queridos, que nuestra comida, nuestra bebida, hermanos, sea ganar almas para nuestro Señor Jesucristo. Que no nos sintamos felices, ni porque tenemos éxito en el negocio, ni porque somos sobresalientes en los estudios, o por ninguna cosa que nos haga felices. Porque, hermanos, nuestra dicha, nuestra felicidad es, hermanos queridos, ser creyente y traer otra persona para que disfrute de la comunión de nuestro Señor. Y mucho más si es alguien que está muy allegado a nosotros. Amados, dice, ahí podemos, nuestros líderes pueden dar siempre un espacio. Vamos a orar por nuestro Natanael. Vamos a orar por esas personas que no son creyentes, pero ya tengo los nombres. Ya pedí al Señor, el Señor ya puso en mi corazón, pero ahora
¿Para qué estoy pidiendo oración? ¿Para qué mi célula está orando? Para que yo pueda ir a mis Natanaeles y luego, hermanos queridos, conversarles de nuestro Señor Jesús. Bien, hemos dicho que primero es orar. Segundo, sí, hermanos, si fuera posible acompañar esta oración con ayuno. Nosotros a veces tenemos costumbre de ayunar cuando alguna emergencia se nos ha venido. Estos días tuvimos a una familia pasando un mal momento, ¿no? Su papá cayó de la escalera y los médicos ya no dieron esperanza. Dijeron, autorízanos, ya vamos a desconectar porque no hay esperanza ya en la salud de vuestro papá. Pero toda la familia, todos, grandes y pequeños, casi llenaron un templo pequeño, casi llenaron un día laborable y fueron a ayunar. Lloraron desesperados, dijeron, por favor, dale vida a nuestro padre. Los hijos amaban porque este papá, ¿no? Ayudó mucho a los hijos a salir adelante haciéndole su pequeña empresa. Entonces todos deudores lloraron. Hermanos, el Señor hizo caso a ese ayuno. Ese mismo día ayunaron, oraron. Ustedes también aquí oraron un día domingo por un señor llamado Carlos Pérez. Hermanos, día lunes volvieron al hospital y el médico dijo estas palabras. Dijo, ustedes tienen mucha fe. La infección ha bajado tremendamente y nos da posibilidad para luchar todavía por su vida. Pero para gloria del Señor, hermanos, ese accidente mortal ha sido por pocos días en el cuidados intensivos. Él movió las manos, movió los pies y ya le dieron de alta, ya está en su casa. Queridos, el ayuno mueve. El ayuno, hermanos queridos, hecho, nosotros tenemos experiencia, por ejemplo, de Nínive. Personas que tenían otros dioses, pero cuando escucharon, hermanos, que el juicio de Dios venía sobre su nación, la Biblia dice que todos se volvieron al ayuno y oración, inclusive niños, aún a sus animales hicieron ayunar. Y entonces el Señor, hermanos, movió su misericordia y no castigó Nínive. Prolongó su vida de Nínive. Amados, el ayuno es un instrumento muy fuerte, muy poderoso en la salvación de las almas, queridos hermanos. Mateo capítulo 17, el versículo 21, dice la palabra del Señor. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Este género no sale sino con oración y ayuno. Querido, descubra, son las maneras prácticas que nuestro Señor nos ha dado, cómo podemos romper esos poderes demoníacos que están, hermanos, atando las personas. Poderes demoníacos que están, la palabra de Dios dice que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Ha tapado, ha oscurecido la mente espiritual de las personas para que no entiendan el Evangelio. Pero su ayuno, su oración de usted va a hacer que la luz del Evangelio penetre y la persona acepte que Jesucristo es la esperanza de su vida, que el Evangelio es poder de Dios. Amados, primer paso hemos dicho, vamos a orar por esas personas en nuestras células. Luego vamos a, personalmente usted va a llevar sus 3 nombres. Eso, hermanos, depende de nuestras células, ¿no? Puede usted ponerse de acuerdo también. Yo vi eso en una de las células. Hicieron ayuno y dijeron, toda esta semana vamos a ayunar por nuestros Natanaeles. Usted va a orar tal día, y entraron en cadena de ayuno todos los miembros de la célula. Y toda la semana orando, hermanos, qué cosa más linda.
El día que hubo reunión, la fiesta de Natanael, hermanos, ¿cómo llegaban los invitados? Yo creo, hermanos queridos, podemos ser reavivados en este servicio al Señor. Amén, hermanos. No esperemos solo enfermarnos para ayunar, no esperemos malos momentos en nuestra familia para volvernos en ayuno y llanto. Usted ore por la salvación de las almas, rompa las ataduras que el maligno ha hecho con esas almas. Bendito sea el Señor. Hemos orado en nuestra célula, hemos ayunado personalmente, ahora nos toca entonces hacer un trabajo de acercarnos a nuestro Natanael. En nuestra separata manual de entrenamiento de líderes nos dice que nosotros mayormente este trabajo podemos hacer, hermanos, cerca a por ejemplo, a un evento evangelístico dentro de la iglesia. Por ejemplo, para nuestro congreso o para aniversario de jóvenes, para aniversario de juveniles, para círculo de oración, para una campaña evangelística, hermanos, debemos ya programar nuestro Natanael, nuestra campaña para ese trabajo. Y entonces, ya hemos orado, hemos ayunado, ahora nos toca acercarnos a la persona, porque vamos a invitarle o para esta campaña que va a realizar la iglesia, ¿no? O vamos a invitarle para una reunión especial, de repente para nuestro culto de alabanza y de adoración, o tal vez en nuestra célula tenemos también una reunión especial o llamado la fiesta de Natanael. Entonces vamos a invitar a esas personas. Pero ya está respaldado de oración, ya está respaldado de ayuno, ya estamos con certeza, ya estamos con fe de que esas personas no nos van a rechazar. ¿Qué hizo Natanael, hermanos queridos, para invitar? Vamos a ver San Juan capítulo 1. Natanael capítulo 1. Versículo 45 dice: Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Felipe había respondido al llamado de nuestro Señor Jesucristo. Sígueme, le dijo, y Felipe le siguió. Y Felipe tiene, hermanos, verdaderamente este es el enviado de Dios. Este es a quien estamos esperando. Es de este que habla Moisés, habla los profetas. Es de él, este es el prometido Mesías. Tiene, hermanos, va y cuenta ese testimonio a su amigo Natanael. ¿Qué quiere decir? Cuando nosotros vamos a dar el tercer paso, hermanos, para acercarnos a la persona, vamos a ir con un testimonio. ¿Tenemos testimonios, hermanos? Mucho, demasiado. Si usted, querido hermano, de repente no quiere usar su propio testimonio, tenemos testimonios grandiosos en la vida de la iglesia. Tenemos testimonios de sanidad, tenemos testimonios de restauración de hogares, tenemos testimonios de liberación, tenemos testimonio, hermanos, de transformación de vidas. Entonces, uno de esos testimonios, nuestro propio testimonio. En estos días se presentó una oportunidad de alcanzar un familiar de una familia, ¿no? Pero él estaba cerrado. Pero su familia me dice: hermana, sentimos que es una hora muy especial que usted debe acercarse a esa persona. Yo dije: pero ¿cómo me acerco? ¿Qué le digo? Porque sé que él rechaza el evangelio, pero está pasando mal momento. Amados, dije: voy a utilizar este modelo.
voy a ir, voy a presentarme y voy a contarle un testimonio. Como él es médico, voy a contarle un testimonio personal. Y cuando estaba contando el testimonio, antes que termine me dijo, ¿pero le han hecho los exámenes? Me dijo, sí. Y tengo el resultado negativo. Ahí quedó callado y un poquito más me acerqué. ¿Me permite conversar una próxima oportunidad? Claro, claro, claro. Ya tengo un Natanael. Amados, vamos a utilizar las grandes cosas que Dios está haciendo en nuestros días. Amén, hermanos. Nuestro pastor Carlos, él dice, creo que la iglesia está pecando de ingrato. Él dice, la iglesia no está dando gloria a Dios por los milagros que está viendo. Hermanos, ¿dónde? Nosotros muchos años hemos pasado por ejemplo, sin escuchar milagros, por ejemplo, sanidades de cáncer. Como decía nuestro pastor Obed, nosotros ahora ya somos, hermanos, somos especialistas, decía pastor Carlos, en ver milagros. Nuestro pastor Carlos decía estos días, solo que me preocupa los que reciben el milagro no están caminando con Dios. Él estaba recordando cómo el Señor sanó, por ejemplo, a la hermana de nuestro hermano Olardín, allá en Trujillo, llamada Mabel. Ella estaba, hermanos, ya desahuciada. Estaba tan mal y habían programado actividad para enviarla aquí a Neoplásicas. Y nuestro pastor Carlos visita, ministra con la palabra y ora. Y le dice, ¿crees que el Señor Jesucristo sigue haciendo milagros? Yo creo, dijo. ¿Crees que el Señor te cura en esta tarde? Creo. Entonces, si crees que ya estás sanada, ¿por qué estás echada en la cama? Bueno, tiene razón, pastor. Y se levantó. Al día siguiente, en el programa de la actividad pollada, ella estaba haciendo la pollada. Y los vecinos dijeron, Mabel, ¿no estás mal? No, ayer el Señor Jesucristo me ha sanado. Completamente sana. Otro de los milagros que nuestro pastor recordó es de una hermana Juana, miembro de la iglesia de Gran Cambio. Ella se acercó, dijo, pastor, tengo quiste y no permite que yo tenga hijo. Entonces, ore por mí, pastor. Oró, hermanos, y aquella noche, después de la oración, hermanos, parecía que el cuadro se había empeorado. La señora comenzó a tener hemorragia tan fuerte que los familiares llevaron al hospital. Cuando llegó al hospital, los médicos dijeron, señora, usted está abortando. La hermana Juanita le dijo, doctor, un momento, ¿qué voy a abortar? Yo tengo años de matrimonio y nunca he estado gestando. ¿De qué voy a abortar? Ahí los médicos dijeron entonces nuevamente, ¿qué cosa hay aquí? Digo, señora, se han desprendido los quistes que usted tenía. A eso se debe esta hemorragia. Así que, hermanos, entró en el proceso de la curación. Hermano, pasado unos días, semanas, nuestro pastor vuelve a la congregación y la señora le dice, y la hermana le dice, pastor, usted tiene la culpa. Ahí el pastor miró, dijo, ¿de qué tengo la culpa? Es que usted oró por mí. Ahora tengo gemelos en el vientre. Hermanos, hoy los gemelos están con 8 años. Son lindísimos los chicos. Entonces, milagros hay. Yo sé que aquí, hermanos, milagros. Somos vidas, hermanos, a quienes Dios nos ha añadido años de vida. Nos ha salido, hermanos queridos, enfermedades malignas en nuestro cuerpo, pero de pronto nos acercamos al Señor, el Señor tuvo compasión, nos curó y estamos vivos para gloria del Señor. Pero eso no debe ser callado. Debemos contar entonces a la persona por quien estamos orando. Aliste testimonio, sea de usted
o sea de lo que está operando aquí o lo que está haciendo en su célula, pero tenga y cuente. Amados, seguramente la persona va a quedar con la expectativa, pero de pronto, hermanos, puedes también recibir una reacción negativa de esa persona. Vamos a mirar San Juan capítulo 1, el versículo 46. Escuchó el testimonio de Natanael, pero Natanael estaba esperando quizás una respuesta positiva, pero se encontró con una oposición. Versículo 46 dice, Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? ¿Qué prejuicio había tenido Natanael, hermanos? ¿Qué prejuicio tenía? Dijo, ¿cómo puede de Nazaret salir el Salvador del mundo? El Salvador de Israel, de Nazaret. Porque, hermanos, Nazaret no era un pueblo sobresaliente. Inclusive su cultura no era, hermanos queridos, no se había, la cultura griega, ellos habían hecho una defensa allí, ellos permanecían en su cultura. No dejaron la modernidad con ellos. Su lenguaje tampoco no era un lenguaje fluido, tenían ciertas dificultades. Entonces Natanael dice, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Quizás tú, Natanael, has escuchado como uno de nuestros hermanos. Uno de nuestros hermanos fue sorprendido, dijo, ven, mira este programa de televisión, ese que está siendo acusado de una inmoralidad, ¿es tu hermano o no es tu hermano? Mira, es de la iglesia evangélica. Ay, el hermano quedó, dijo, verdad, ¿no? Quizás hayan escándalos en este mundo. Quizás alguna persona llamada evangélica ha hecho cosas erradas, equivocadas. Entonces, las personas, hermanos, tienen un concepto negativo del evangelio. Y nuestro Natanael, hermanos queridos, sale con eso. No fue fácil para nuestro querido hermano Felipe. Felipe, hemos encontrado al Mesías de quien habló profeta Moisés y los profetas y es maravilloso, querido amigo. Y le dice, ¿de dónde dice es? Nazaret. ¿De Nazaret puede salir algo de bueno? Yo pienso, hermanos, si hubiera sido uno de temperamento colérico y no convertido, hubiera dicho, ¿qué dijiste? Se hubiera puesto a defender al Mesías. No. En nuestro trabajo, hermanos, de invitar, no necesitamos discutir con nadie. Con nuestro amigo, por quien estamos orando, no necesitamos, hermanos queridos, rebatirle. No. Nuestro plan es, hermanos queridos, como de Felipe. Felipe actuó en una forma muy sabia. Versículo 46 dice, Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe, ¿qué le dijo? Ven y ve. Amados, Andrés y Juan, cuando siguieron al Señor Jesucristo después de la predicación de Juan el Bautista, preguntaron, ¿dónde mora ese rabí? Y el Señor dijo, vengan y vean. Amados, nosotros decimos, el Señor está con nosotros. Jesús está en medio de su iglesia. Cuando vemos en el libro de Apocalipsis, hermanos, las lámparas dice que estaban allí simbolizando a la iglesia. Dice que en medio paseaba el Hijo de Dios. Donde hay un grupo que adora a Dios, donde hay un grupo que honra el nombre de nuestro Señor Jesucristo, allí está la presencia de Dios. Allí está, hermanos queridos, el que conoce todas nuestras necesidades, el que conoce los pensamientos, los sentimientos, los deseos, el que te conoce, hermanos queridos, más que cualquier otra persona en este mundo. Alabado sea el Señor. El Señor Jesucristo, hermanos queridos, Él tiene un conocimiento
total de las personas. Vamos a mirar capítulo 2, el versículo 24 de San Juan, dice, pero 23 y 24, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos. ¿Saben, hermanos? Nuestro Señor Jesucristo conoce nuestros pensamientos, conoce nuestros sentimientos, conoce nuestras luchas, conoce nuestras necesidades. Por eso cuando venimos aquí a la reunión, venimos seguras que Dios va a hablar esa noche con nosotros. Dios va a hablar en la escuela dominical con nosotros. Dios nos va a dar una palabra precisa. Alabado sea el Señor. Nosotros no necesitamos discutir con las personas que estamos queriendo que se acerquen al Señor. El Señor Jesús dijo a Andrés y a Juan, vengan y vean. Y cuando al día siguiente salieron, Andrés y Juan salieron, hermanos queridos, maravillados. Oye, Pedro, hemos encontrado al Mesías. Pedro, vamos hermano, vamos hermano. Y Natanael, hermanos, tiene la misma experiencia con el Señor. Y le dice, pasa por alto esos prejuicios de su amigo Natanael, no responde y dice, Natanael, no te preocupes, ven y compruébalo tú mismo, que Él es el Mesías. Yo traje a un invitado, a una invitada. Había tenido conversación con ella y ella me había confiado algunos problemas. Y cuando llegamos, nos sentamos en el culto. Era un culto de doctrina, me parece. Y nuestro pastor, mientras estaba enseñando, dio un ejemplo. Pero en el ejemplo, hermanos, describió todo el problema de la persona a quien había invitado. Y ella quedó molesta conmigo. Ella dijo, así no, Isabel. Yo confié mi problema a ti y tú fuiste a contarlo al pastor, me dijo. Perdón, le digo, pero ¿en qué momento? Llegué contigo, me senté, salí de tu lado, ¿verdad? Entonces, no conté nada. Aproveché para decir, Dios conoce tus problemas. Dios habló en la boca de nuestro pastor. Es Dios, hermanos, este conocimiento de Jesucristo, de las personas, debemos estar convencidas, porque si no el miedo nos va a tomar. Ay, no sé, le voy a llevar, quizá le guste, no le guste la iglesia, quizá encuentre alguna persona que no le va a agradar. No. Nosotros, nuestro conocimiento que Jesucristo, nuestro Dios, conoce el estado anímico de la necesidad espiritual de nuestro Natanael, y que el Señor mismo va a ir al encuentro de esas personas, nos va a dar coraje para invitar a las personas a nuestra reunión. Natanael, hermanos, dijo, ven y ve. Natanael aceptó la invitación de su amigo y fueron. Versículo 47 nos dice, cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Aleluya. Nuestro Señor Jesús conocía, hermanos, perfectamente que Natanael era un judío, de esos, hermanos, que tenía corazón sincero, que estaba esperando la venida del Mesías. Era un hombre, hermanos, que había renunciado la apariencia, la mentira, para ser sincero. Y nuestro Señor dijo, tú eres ese israelita. Entonces la respuesta le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Vamos a tener, hermanos, esta confianza maravillosa de que Jesús, hermanos, irá al encuentro de nuestro Natanael. Hemos dicho, en el trabajo de Factor Natanael,
hermanos, tenemos que orar primero para que el Señor nos dirija a las personas. Una vez tenidas las 2 o las 3 personas, vamos a orar con mayor intensidad en nuestra célula. Nunca deje solo a su Natanael, a su invitado. No deje solo, ni en la célula, ni en la fiesta de Natanael, ni en los cultos de alabanza y adoración. Quédese junto a él. Sea como esas personas, ¿no es cierto? Cuando la persona está por dar a luz, los familiares están cerca a esa persona. El esposo está pendiente de esa persona. Tal vez ya le va a venir los dolores y no, está pendiente, ya sabe qué taxi tiene que llevarle y a qué hospital tiene que llevar. Tenemos que ser, hermanos queridos, con expectativa. He orado, he ayunado, he pedido oración. Algo va a suceder con mi Natanael. Entonces yo tengo que sentarme con él. No puedo desampararlo en mi reunión. Hermanos, Natanael está aquí frente a nuestro Señor Jesucristo y le dice: ¿de dónde me conoces? Yo te conozco antes que tu amigo Felipe. Cuando tú estabas haciendo tu devocional, cuando tú estabas orándome, cuando tú estabas ahí en comunión con Dios, allá debajo de tu higuera, yo te vi. Ay, hermanos, Natanael se sintió, hermanos, dijo, este ser que está delante de mí, este ser conoce todo. Este no puede ser sino, bendito sea el Señor. Vea usted el versículo 49. Él quedó, hermanos queridos, tan convencido de que estaba delante de Dios y aclamó, hermanos, que en una declaración tan grande, dice versículo 49, respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel, alabado sea el Señor. Hermanos, cuando declaró Pedro, dijo: tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Mesías, el Señor Jesucristo le dijo: bienaventurado eres, no te reveló carne y sangre, no te reveló hombre, a ti te reveló mi Padre, alabado sea el Señor. Los seres humanos podemos, hermanos, reconocer a Cristo como el Mesías, como el Hijo de Dios viviente, solamente por obra del Espíritu de Dios en nuestras vidas, alabado sea el Señor. Y eso ha sucedido con nosotros. Alguien nos trajo. Estos días cumplí casi 37 años de servir al Señor, creer en Él, amarle a Él. Y por fiestas patrias, nuestro pastor Rodolfo llama y dice: Isabelita, felices fiestas patrias. Yo le digo: muchas gracias, pastor, y muchas gracias porque estoy celebrando mi aniversario espiritual. Porque yo fui su Natanael del pastor Rodolfo. Pastor Carlitos había trabajado tanto en su casa, me había dado estudios bíblicos y la hermana Miriam hizo su parte, me dijo: vaya señorita el día domingo a nuestro culto. Y cuando, hermanos queridos, llegué a la casa, estaba tocando la puerta, el pastor Rodolfo en ese entonces dice que tenía 12 añitos, él dijo: señorita, ¿a quién busca? Busco al pastor Carlos, ellos ya están en la iglesia, yo le llevo. Y hermanos, me llevó, me hizo caminar 10 cuadras larguísimas, Avenida Estrella, que hoy es José Carlos Mariátegui. Y cuando llegué, hermanos, como mi mente de 30 y tantos años trae a la memoria, él, hermanos, experto, corrió unos pasos antes que yo a la casita donde se estaba celebrando el culto y entró, hermanos, hasta adelante y rápido llamó al pastor Carlos. Y el pastor Carlos dijo: pase, me hizo pasar hasta el primer asiento. Aquella noche el Señor, hermanos, vino a mi encuentro. El Señor, hermanos, habló tan profundamente y no hubo otra salida sino decir: acepto a Jesucristo como mi Señor y Salvador. Eso sucedió casi la penúltima semana del mes de julio de 1980. Queridos, todos hemos necesitado una persona que nos invite para encontrar a nuestro Señor Jesucristo. No se niegue a ser, hermanos, un Felipe. Felipe, hermanos queridos, no discutió. No es hora de discutir, es hora de pasar por alto.
cualquier pensamiento contrario que tenga nuestro amigo. Nuestro objetivo, nuestro propósito es llevar para que tenga encuentro real con el Hijo del Dios viviente. Cuando Él dijo, hermanos queridos, cuando si estamos sentados al lado de nuestro Natanael y estamos allí, hermanos, y de repente el predicador hace una invitación, entonces nosotros estamos listos para decir, como está cerquita nosotros decimos, ¿quieres recibir a nuestro Señor Jesucristo? Antes que nos digan, no, tú no vas a pasar solo, yo te voy a acompañar. Y ahí nos va a decir si el Señor ya está operando, ¿no? Ahí adentro. Cuando el pastor Carlos dijo, ¿quién quiere aceptar al Señor? Según mi mente, yo dije, todos levantarán la mano. No. Yo levanté con ojos cerrados la mano y el pastor Carlos dijo así, esa señorita que está levantando la mano, pase al frente. Y yo dije, ¿quién? ¿Yo? Ahí sentí la vergüenza, dije, yo nomás estoy levantando la mano. Y allí pasó una hermana y me dijo, yo te acompaño, pasa al frente. Ella me ayudó, me llevó a orar una oración de arrepentimiento. Usted también hará eso con su Natanael. Estará sentado con él, listo a la hora de la invitación y le ayudará a decir, ¿quieres aceptar a Jesús como tu Señor y Salvador? Yo voy contigo. Y cuando pase al frente, no lo deje al frente a su Natanael. Usted tome y si es muy cercano a usted, coloque los brazos allí y repita la oración que el pastor o la persona que está predicando va a hacer. Con él repita esta oración y usted va a ser, hermanos queridos, en esos instantes va a ser el testigo más feliz porque va a haber un nuevo nacimiento en las personas. Dice, versículo 49, respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Qué cosa más hermosa. La palabra del Señor nos dice, hermanos queridos, que cuando hay esta declaración hay un nuevo nacimiento. La persona, hermanos queridos, ese momento es la persona más, hermanos, tiene el perdón de sus pecados. Jesús está, hermanos, concediéndole, hermanos queridos, la nueva vida. Entonces es un momento de fiesta. Cuando termine la oración, usted haga que a su Natanael, hermanos, dale un abrazo, felicítale, diga Dios te bendiga. Comenzamos la nueva carrera en Cristo. Hermanos, ¿de dónde sacamos eso? ¿Es una estrategia humana? No. Abra usted Lucas capítulo 15. Cuando el Señor vio, hermanos queridos, que un hombre que se había apartado de su camino, vuelve, hermanos, dice la palabra, Lucas 15:7 dice, aquí cuando una ovejita es extraviada y es hallada, ¿no? Símbolo de una persona que está lejos de Dios, y cuando es traído, hermanos, al redil de Dios, dice, versículo 7, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Versículo 10, así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Versículo 24 dice, versículo 23, y traed el becerro gordo y matadlo y comamos, hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Queridos, alabado sea el Señor. Cuando su Natanael, hermanos, ha dado, hermanos, el paso de fe de recibir a Jesucristo como el Hijo de Dios, haga fiesta, dele un abrazo fortísimo y dígale, hermano, comenzamos la nueva vida, alabado sea el Señor. Dígale, te felicito por esa decisión valiente que has hecho en esta tarde por Cristo Jesús. Gloria sea dada al Señor. Amados, ¿habrá otra hora más feliz que esta? Si Dios se alegra, si los ángeles se alegran, ¿habrá otra hora más feliz? Tal vez, hermanos, nosotros estamos viviendo una vida un poco entristecida, un poco, un poco así para nosotros nomás, porque no estamos siendo testigos de esos hombres que se encuentran con el Señor Jesucristo.
que el Señor traiga un avivamiento en nuestras vidas. Que el Señor remueve nuestros corazones, que nos apasione, aleluya. Que el Señor, hermano, no nos deje, ¿no? Estos días una de nuestras hermanas fue bendecida con un mueble bonito. Y me dijo, pasa hermana, siéntate. Y yo me senté y dije, este mueble me invita a no salir. Este mueble me invita a quedarme sentadita aquí. Tal vez hay alguna comodidad en nuestra casa. Alguna comodidad, hermanos queridos, que estamos encontrándonos ahí felices con ser creyentes. Pero eso no es la dicha. El gozo, hermanos queridos, que Dios te ha preparado es en ganar almas para nuestro Señor Jesucristo. Aleluya, alabado sea el Señor. Allí está, hermanos queridos, tu vida realizada. Entonces, ese momento que tu Natanael está recibiendo a Cristo Jesús, dale un abrazo, hermanos queridos, haga fiesta, felicítale, aleluya, porque el Señor también, hermanos, hace esto cuando sus hijos perdidos vuelven a Él. Seguimos, Juan capítulo 1, dice, hermanos, cuando Natanael respondió, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, hermanos queridos, ¿qué recompensa más hermosa? Versículo 50 dice, respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Todos juntos podemos leer, cosas mayores que estas verás. Repítalo, hermano, cosas mayores que estas verás. ¿Cuántos podemos decir así? ¿Cuántos podemos decir? He comenzado la carrera en tal año, pero han corrido los años y cuando vuelvo hacia los años atrás quedo maravillada. ¡Aleluya! Cuando nos sentamos con algunas de nuestras hermanas y comenzamos a tocar, hermano, las experiencias, una cuenta otra, otra cuenta otra. ¡Oh, maravilloso es el Señor! Hemos visto cosas grandes en nuestro caminar con Cristo Jesús. Amén, hermanos. Hemos pasado penurias, hemos pasado sufrimiento, enfermedades nos han atacado, incomprensiones de repente hasta de nuestra familia, los primeros días nos ha atacado, oposiciones hemos encontrado del propio maligno, hermanos queridos, tentándonos, hermanos, pero hemos salido más que vencedores y hemos visto la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y no solo en nuestra vida, somos hermanos queridos, cuando yo veo, por ejemplo, a mis hermanos que han sido sanados, le digo, tú eres un milagro. Estos días una hermana nuestra llegó de Chiclayo y ella me dice, yo siempre me acuerdo de usted, porque cuando usted me saluda me dice, tú eres un milagro. Por supuesto, ella estaba muriendo. Estaba, hermanos, tan delgadita y cuando llegamos con una de nuestras hermanas, allí yo dije, ay, aquí está el espíritu de muerte y va a morir esta señora. Hablamos con ella, dijimos, mira, estás grave, pero también aquí está el que da vida. ¿Tú crees que Jesucristo nuestro Señor aún opera milagros? Ella dijo, lloró y confesó sus pecados. Porque un pecado que se guarda mata también a la persona. Y entonces ella confesó con lágrimas su pecado y luego oramos al Señor y ella está viva para gloria del Señor. Entonces cuando ella llegaba al templo siempre decía, tú eres un milagro, tú eres un milagro. Queridos, esto y mucho más hemos visto en nuestro caminar con nuestro Señor Jesucristo. La palabra del Señor dice que, hermanos, el que ha comenzado la buena obra la perfeccionará. Si eso está haciendo en tu vida, eso está haciendo, hermanos, en las personas que tú conoces que están a tu lado como hermanos, eso mismo va a suceder con tu Natanael. Entonces trae con expectativa. O quizá, hermanos queridos, verá cosas más grandes que usted, esa persona. Pero crea que nuestro Señor Jesucristo, que dijo a Natanael, cuando él confesó a Jesús como Hijo de Dios, cosas mayores que estas verás, él, hermanos, estará en nuestro trabajo evangelístico diciendo la misma promesa a nuestro Natanael, porque con nosotros está cumpliendo. Yo soy testigo de grandes cosas. ¿Usted es testigo de grandes cosas? Claro que sí, hermanos queridos. Vamos a colocarnos en pie y vamos a, hermanos amados,
cuando nuestro Natanael haya, hermanos queridos, aceptado al Señor, hayamos abrazado, no lo deje solo. Asegúrese inmediatamente con quién esa persona va a caminar, especialmente a nuestros líderes de la célula. Pero, hermanos, no importa. Una de nuestras hermanas decía, pero yo no sé qué decirle, qué hablarle. No necesitas, solamente cuida, camina con ella. ¿Qué sabes hacer? Sé orar, entonces enséñale a orar. Sé leer la Biblia, enséñale a leer la Biblia. Nada más, que haya un hermanito mayor que le cuide. Y si fuera posible, la propia persona que ha traído será mucho mejor. Esto se llama discipular. Oremos al Señor. Precioso Señor nuestro Dios y nuestro Padre, te damos gracias, Altísimo Señor nuestro Rey. Señor, tú nos has dado, Señor, esta estrategia, Señor, de cómo alcanzar vidas, Padre bendito, para tu reino, Señor. Permítenos, Padre, danos, Señor, derrama esa gracia, Señor, que derramaste, Señor, a Felipe, Señor, que no se amedrentó, Señor, ante un obstáculo, ante un pensamiento, Señor, diferente, Padre Santo, a él. Él, Señor, perseveró, persistió, Señor, para llevarlo a tu encuentro, Señor querido, y él fue testigo, Señor, de aquel grande encuentro, Señor, de su amigo Natanael para contigo, Señor. Permítenos tener, Señor, Padre Santo, estas experiencias, Padre querido, en este afán que tenemos, Padre bendito, de ganar otras vidas para ti, Señor amado. Quizás, Señor, será nuestro Natanael, nuestra propia familia, o tal vez, Señor, los amigos que hasta aquí no son salvos, Señor, o quizá algún vecino, algún compañero de trabajo, Señor. Pero permítenos, Padre Santo, aleluya, tener, Señor mío, así como tú, Señor, compasión por las vidas que están lejos de ti. Esa compasión sea derramada, Señor, sobre nuestros corazones, Señor. Aleluya, somos una iglesia discipuladora, somos una iglesia evangelizadora, Señor Dios nuestro. Concédenos, Padre mío, regocijarnos, Señor, en el nuevo nacimiento de nuestras personas que están a nuestro alrededor. Permítenos ser testigos, Padre Santo, de las cosas mayores que ellos mirarán, Padre Santo, aleluya, al caminar contigo, así como nosotros, Señor, somos testigos de grandes cosas. Gracias, precioso Padre Santo, Señor, por darnos esta bella y grande oportunidad de ser, Señor amado, ganadores de almas, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.